Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Yo le he puesto al tema en esta noche: no te vuelvas religioso. Uno de los deseos de Dios, creo yo, porque se mira en todos los contextos de la palabra, es que la gente no se vuelva religiosa. Cuando viene el Señor Jesús a la tierra, su deseo no era establecer una nueva religión. Ya existía la religión judía, que era, digamos, aparentemente basada en la palabra de Dios. Y sin embargo, el Señor no estaba de acuerdo con la religión judía. Vino a cambiar todo el panorama. Pero no solo la religión judía existía, ya existían un montón de religiones paganas más, que todavía existen hasta el día de hoy. Pero entonces el Señor Jesús no le hará a la religión, y creo que el deseo de un ministro, de un pastor, es que su iglesia, la iglesia que está pastoreando, no se vuelva religiosa. Porque un montón de religiosos nos vamos a parecer a los fariseos, a los saduceos, a los levitas, a los sacerdotes de aquel tiempo, que el Señor no quería nada con ellos. ¿De qué me sirve yo que yo diga soy cristiano, evangélico, conozco al Señor Jesucristo, y todavía uno dice por la gracia de Dios? Y está bueno, ¿verdad? Y que uno lo diga, soy evangélico por la gracia de Dios. Pero si eso solo es el nombre y Dios no quiere nada conmigo, es que me volví religioso, hermano. Que Dios nos ayude. Tenemos que pedirle al Señor que toda religiosidad se vaya de nuestra vida. ¿Y desde dónde viene el problema de la religión? Déjeme leerle este pasaje. Génesis capítulo 3 y versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. A partir de ahí inicia la religión. Déjeme explicarle aquí lo que pasó, ¿verdad? Yo le he explicado que ellos vieron que se vieron desnudos, vieron al otro desnudo y se vieron a sí mismos desnudos. Cuando alguien pierde la gloria de Dios, pierde la presencia de Dios, mira, lo primero que va a ver es la desnudez del otro. Y si bien le va, se va a ver su propia desnudez. Pero note que primero mira la desnudez del otro. Esa es parte de la naturaleza caída, ver la desnudez de los demás. Mire, se lo estoy diciendo suavecito, hermano. Pero realmente la naturaleza caída, porque aquí ya estamos hablando del Adán caído, del Adán que había perdido la gloria de Dios, el Adán que había perdido la luz de Dios. Entonces lo primero que hace es ver la desnudez de su mujer. Y así, hermano, a veces, hermano, hemos conocido al Señor Jesús, cristianos, evangélicos, y manejamos a veces la palabra de Dios, manejamos la doctrina, pero muchas veces estamos viendo la desnudez de nuestro hermano. Eso es religiosidad. Y también verse su desnudez también es parte del religioso, porque al verse su desnudez le da vergüenza. Obviamente esa vergüenza no es de Dios, porque el Señor no avergüenza, sino que el Espíritu Santo lo que hace es que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Así dice la Biblia. Entonces le dice: eso no está bien, no está correcto. Y uno se siente delante del Señor, se siente inmerecedor de su gracia, de su amor, se arrepiente, le pide misericordia, y Él es el que lo cubre a uno. Es el que lo cubre a uno. Es decir, al ver la desnudez, cuando alguien se mira su desnudez, es porque su cobertura ha sido quitada. Ellos tenían la cobertura de luz, eso le he explicado yo. La luz los envolvía y esa luz irradiaba de tal manera que no se miraba su desnudez. Cuando pecaron, esa luz les fue quitada. O sea, ellos siempre estuvieron desnudos. Pero ¿por qué no se miraba su desnudez? Hablando de
corporalmente, ¿verdad? Pero ¿por qué no se miraba su desnudez? Porque la luz los envolvía. Al pecar les quitaron la luz y entonces pudieron verse la desnudez, que es lo que le he estado diciendo. Entonces, para que ellos poderse presentar delante de Dios, no le preguntaron a Dios qué hacer, sino que lo que hicieron fue que se escondieron, buscaron el método humano para presentarse delante de Dios. ¿Cuál fue el método que encontraron para presentarse delante de Dios? Las hojas de higuera. Es por eso que nosotros, hermano, cuando hablamos de las hojas de la higuera, entendemos que se trata de la religión, de la religiosidad. Entonces, hablar de la higuera desde otra perspectiva es hermoso también, pero bajo esta perspectiva, la higuera representa la religión que intenta presentarse delante de Dios bajo sus propios conceptos. Entonces decir, me siento desnudo, agarro hojas de higuera y me cubro, pero no le preguntó a Dios si estaba de acuerdo con las hojas de higuera. Entonces viene y se presenta delante de Dios así. Pero dice, Señor, y yo no, ¿por qué hojas de higuera? ¿Y quién les dijo a ustedes que hojas de higuera? Eso es la religión. Entonces hasta el día de hoy hay mucha gente tratando de presentarse delante de Dios con hojas de higuera, cubriendo su desnudez según sus propios pensamientos, según sus propias opiniones, como de la religión, del fútbol y de la política. Todo el mundo habla, ¿verdad? Todo el mundo sabe. Y al final nadie sabe nada. Todo el mundo habla de la Biblia, ni la ha leído, y bien habla de la Biblia. Entonces, no, pero primero hay que leerla. Después hay que pedir la revelación del Espíritu Santo para entenderla. Y después entonces poder hablar de ella, porque la Biblia dice que el impío no debe de tener la palabra de Dios en su boca, hermano. Dice, ¿qué cosa es esa? Y cuando hablo de impío, hablo de que usted sabe, de aquel que conoce la ley de Dios y no la practica. Bueno, el punto es el siguiente: religión, querer acercarse a Dios con métodos puestos por el hombre. Le voy a dar un par de conceptos del diccionario. Este es uno. Una religión, ese es el concepto de diccionario secular, ¿verdad? Es una colección organizada de creencias. Esas creencias pueden estar basadas en la Biblia o no. Por eso una religión, aquí no estamos hablando del evangelio. El evangelio no es religión. Estamos hablando de cualquier religión. Es una colección organizada de creencias, sistemas culturales y cosmovisiones que relacionan a la humanidad a un tipo de existencia. Entonces creen en algo y convencen a un grupo de gente, y esa gente cree en eso y forman una religión. Muy bien. Otra definición es conjunto de dogmas, normas y prácticas relativas a una divinidad. Pero acuérdense que divinidad, hay gente que tiene como divino al sol, adoran al dios sol. Ese es el mitraísmo, que de ahí tiene sus raíces la Iglesia Católica, del mitraísmo, la adoración al sol. Entonces, ¿cuál es su divinidad? Dependiendo cuál sea su Dios, de ahí pone las normas. Esa es una religión. Y después de leer otros conceptos, yo le resumí una definición. Este es un resumen hecho de diversos puntos de vista. La religión es el hombre guiando al hombre según sus creencias. Esa es una religión. Digamos, los mormones, alguien dijo que se había encontrado con un ángel moroni, ¿va? Que después se averiguó que era un ángel caído, pero según lo que supuestamente recibió, a partir de ahí fundó una religión con las creencias de él, ¿verdad? Entonces es el hombre guiando al hombre según sus creencias. Pero todo eso no lo aprueba el Señor. El Señor no aprueba la religión,
Por eso, porque hermano, si no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo. Antes cantábamos un canto. Últimamente me he estado acordando de muchos cantos viejitos, hermano. Y mi esposa tiene miedo que un día estos dirija porque dice que solo viejitos voy a cantar, ¿va? Pero cantábamos un coro: ninguna religión puede, ¿cómo es? Usted se lo sabe, ¿va? Puede cambiar tu fe, tu sed, puede saciar tu sed. Ya está, usted es tan viejito que ya ni me lo sé bien, ¿va? Ninguna religión puede saciar tu sed. ¿Qué más dice? La sangre de Cristo tiene poder. Otra vez, ninguna religión, dígale que se la pareció, ninguna religión puede saciar tu sed. Muy bien, le voy a hablar un poquito más. Estoy en la introducción. Algunos orígenes de la religión, tradiciones y creencias familiares. Hay gente que dice: aquí en esta religión me enseñaron mis padres, me instruyeron mis padres, aquí me voy a quedar. ¿Y qué tal si sus padres estaban equivocados? El seguir al Señor no es por tradición ni por creencia familiar, es por convicción. Aún en el mismo evangelio, nuestros hijos tienen que tener sus propias convicciones y seguir al Señor, no porque nosotros les hayamos dicho, sino porque ellos también ya lo entendieron y han recibido a Cristo en su corazón. Claro, cuando son chiquititos está bien, ¿verdad? Vienen a la iglesia porque el papá viene, pero llega un momento que empiezan a adquirir ellos su nivel de comprensión, de entendimiento. Ellos tienen que tener su convicción. Entonces no es ni por tradición ni por creencia. Otro origen de la religión es el entorno social y cultural que a veces envuelve a la gente, ¿verdad? No es lo mismo que usted haya nacido aquí en Tiquizate a que alguien nazca en Antigua o que nazca en Momostenango o Chichicastenango, que son lugares que hay un sincretismo, porque no solo es el catolicismo el que está ahí, sino que hay otras cosas, otros cultos que son de orígenes mayas, ¿verdad? Entonces todo eso puede envolver a alguien y meterlo a una religión por imposición, así como cuando los españoles vinieron aquí, ¿va?, a imponer lo que ellos creían, por engaños de las tinieblas, lo que le mencionaba yo de este ángel que le apareció al que inició la religión esta, ¿verdad?, de los mormones. Esos son aparentes apariciones celestes, pero realmente la Biblia dice: si un ángel viene y les predica algo diferente, que sea anatema. El hecho de que un ángel le esté predicando, habría que ver si ese ángel es de Dios o es de ángeles de las tinieblas, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Pero hay engaños de las sutiles de las tinieblas y muchos más. Bueno, ahora hay religión satánica incluso, ¿verdad? Pues esos que son ángeles caídos los que han motivado a esa religión, haciendo incluso señales en medio de ellos, pero señales de ángeles caídos. Y otro origen de la religión es la sabiduría humana, el hombre creyendo que él puede entenderlo todo, que él puede manejarlo todo. Y de ahí han salido, por ejemplo, las corrientes como los Illuminati, los masones, los gnósticos, y ese tipo de corrientes que son religiones que quieren llegar a Dios bajo los conceptos o los ideales humanos, las cosas que ellos aparentemente han logrado entender en su sabiduría. Pero ninguna de estas es válida, ninguna. Y lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que no nos volvamos religiosos. Dígale al que está a la par suya: no nos volvamos religiosos. Otra vez, no te vuelvas religioso, dígale. Que no seamos como Adán y Eva, solo tapándonos el rabo con hojas de higuera, queriendo tapar el sol con un dedo, queriendo engañar a Dios, hermano. A Dios ninguno lo engaña, hombre. Pero el Señor sí dejó la forma de llegar al Padre.
El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. ¿Qué es nadie? Nadie. Los Illuminati con su conocimiento. No, nadie. Los gnósticos con su conocimiento. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Por quién? Por Jesucristo. Que a Él sea la gloria y la honra, ¿verdad? No sé si le da un aplauso al Señor. Jesucristo. Entonces, lo primero que va a hacer que nosotros nos despojemos de la religión es conocer a Jesucristo. Y mientras más lo conozcamos a Él, menos religiosos vamos a ser. Y conocerlo a Él es la clave. Más conozco a Cristo, menos religioso soy. Entonces yo le he explicado que, digamos, usted está llenando una forma y le preguntan qué religión tiene, pues ni modo, va a tener que poner evangélica para poder hacer una distinción. Pero no aceptemos el término religioso para nuestra vida, hermano. La religión es una maldición, la religión estorba, la religión estanca, la religión nos aparta de Dios. Nosotros necesitamos una vida constante con el Señor, una vida de relación constante, una vida de intimidad con el Señor, una vida de conocerlo cada día más a Él, una vida, hermano, de experiencias nuevas cada día con el Señor. Entonces, vamos a sacudirnos la religión, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de alguna gente que se volvió religiosa y que nosotros podamos sacudirnos de eso. Respondiendo, Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Está hablando de la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Entonces aquí aparecen dos tipos de persona en escena. El primer tipo de persona que aparece es el hombre que baja de Jerusalén a Jericó. ¿Y qué andaba buscando en Jericó? Alguien que conoce Jerusalén, ¿qué va a ir a hacer a Jericó? Si Jerusalén es la ciudad de la bendición, de la justicia, de la paz, de la prosperidad, del gozo de Dios, Jerusalén es el lugar de la presencia de Dios, eso representa. ¿Y qué va a ir a hacer a Jericó, que es una ciudad que está bajo maldición? Entonces, ese es el primero que aparece en escena. Que gente que se mete a clavos y después le echa la culpa a Dios, hermano. Mire, yo conozco gente así, que después de que anda haciendo lo que se le da la gana, después todavía dice: ¿y es porque el Señor me hace esto? No, si solito se metió, nadie lo metió en eso. Y todavía irresponsabiliza a Dios y haciendo cosas que no son muchas veces en el orden de Dios. Porque por lo menos hay gente que no le pregunta a Dios, pero medio se mueve en el temor de Dios, ¿verdad? Pero hay gente que ni le pregunta a Dios y no se mueve en el temor de Dios, y después saber el Señor por qué me está haciendo eso. No, y el Señor esperando está que le pida ayuda. Eso es lo que está haciendo. Muy bien, ese es el primer personaje. Gente que termina en manos de salteadores por haber abandonado el lugar donde Dios le llamó para bendecirlo. Y bueno, no es el primer caso, nosotros lo vemos también en el caso de Noemí, cuando deja Belén, que era la casa del pan, por irse a Moab. ¿Qué relación tiene Belén con Moab? Nada, no tenía nada que ir a hacer a Moab. Eso es lo mismo que sucede aquí. Bueno, la primera escena, se cierra el telón. La segunda escena, aparecen los salteadores, ¿verdad? La primera escena iba aquel contento para Jericó, ¿verdad? A la ciudad maldita, buscando peligro. En la segunda escena aparecen los salteadores, los que despojan, los que se aprovechan,
Ese, hermano, es terrible, porque aquí eso puede interpretarse espíritus inmundos, puede interpretarse, hermano, incluso podría interpretarse por gente utilizada por Satanás. Porque acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Pues hay gente que es utilizada por Satanás para despojar. Y aquí solo ahí podemos sacar un tema. Por ejemplo, la mujer adúltera puede despojar a un hombre. La ramera puede despojar a un hombre. Un vicio puede despojar a una persona. Esos son los salteadores que despojan. La bendición que Dios ha dado la quitan. Bueno, ya van dos. Entonces aparecen los salteadores. Me voy a ir a la parte final del verso de la parábola. Versículo 31. Por casualidad cierto sacerdote. No, esta no es la parte final. No. El 33. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión. Samaritano es Cristo. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Ese es el Señor Jesucristo, que no está enseñando una religión, sino que está enseñando cómo se restaura al caído. Qué cosa más extraordinaria. ¿Cómo se restaura al caído? Primero se tiene que sentir compasión, misericordia al caído. Luego se le tiene que acercar, luego hay que vendarlo, luego hay que derramarle aceite y vino, hay que ministrarlo, y luego hay que cuidarlo. Muy bien, hay que traerlo al mesón. El mesón es sombra de la iglesia. El mesonero, el Espíritu Santo que ayuda a la restauración. Muy bien, eso es cuando uno ha entendido que el Evangelio no es religión. Cuando uno entiende que el Evangelio no es religión, uno tiene que saber que una de las cosas que le toca hacer a uno es restaurar al caído. Restaurar al caído. Eso de restaurar al caído hay que explicarlo, porque una cosa es restaurar al caído y otra cosa es sobarle la cabeza al rebelde, ¿verdad? Eso es muy importante aclararlo, hermano. No es lo mismo alguien que por alguna circunstancia deslizó que alguien que es un enemigo, o alguien que estando en los caminos del Señor, conociendo al Señor, apostató. El trato es otro, es decir, o alguien que se fue en rebeldía. Cada caso es diferente. Estamos hablando de alguien que resbaló. Muy bien, no me quiero detener ahí, porque ahí podríamos hablar de otras cosas. Estoy tratando de tener cuidado para que no se piense que esto va con chanfle, ¿verdad? Porque no va con chanfle. Solo estoy explicando esto. ¿Está conmigo? Bueno, entonces lo que yo quiero decirle es, primero vimos el papel del hombre que descuidó su bendición por irse a meter a donde no se tenía que meter. Luego vimos los salteadores, aquellos que despojan de la bendición de Dios. Ahora vamos viendo el final, lo que el Señor quiere sin religión. Lo que quiere es que sea restaurado al caído. Amén. Pero ahora miremos a los religiosos. Por eso el tema se llama no te vuelvas religioso. Lucas 10:31. Por casualidad cierto sacerdote, igual religioso, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita religioso, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. El papel del que descuida su bendición, el papel de los que despojan, el papel del samaritano restaurando el caído, y ahora el papel de los religiosos. No les importa el caído.
A un religioso no le importa el caído. ¿Y sabe qué? Hasta tenían su justificación. No me voy a pedir la cita bíblica, pero ¿sabe qué es lo que yo me pongo a pensar? Que pensaron ellos, con el respeto que estos reverendos religiosos se merecen. Y lo que me pongo a pensar es que ellos dijeron: ¿y quién lo manda pues? Porque es tan bruto. ¿Quién lo manda a meterse en esos líos? Ahora que mire cómo sale. Los pensamientos del religioso, ¿eh? ¿Y qué tenía que andar haciendo? ¿Y que iba a buscar a Jericó? A ver. Pero entonces yo diría: ¿y ellos qué iban a hacer si por el mismo camino iban? Porque si lo encontraron en el camino, era el mismo camino. O venían de regreso o iban. Pero entonces el religioso, hermano, no tiene misericordia del caído. No se detiene para levantar al caído. No te vuelvas religioso. Vuélvale a decir al que está a la par suya: no te vuelvas religioso. Una señal de que no nos estamos viendo religiosos es que tenemos compasión del caído. Y mire, lo primero que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios es orar por ese caído. Orar. Porque algunos casos son cardíacos, hermano. Estuve orando por una persona la semana pasada que está amargado contra Dios. Es de los que le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Y porque le ha llovido sobre mojado, pero todo es, la culpa la tiene Dios. Hay gente que le echa la culpa a Dios, hay gente que le echa la culpa al diablo y nunca revisa sus acciones. Porque mire, yo le he explicado a usted, una cosa es que se le funda el carro teniendo el aceite a su nivel, y otra cosa es que se le funda el carro porque no tenía aceite. Si el carro se le fundió porque no tenía aceite, no es culpa ni del diablo ni de nadie, es culpa suya que no le echó aceite. Ahora, si el carro se le fundió teniendo aceite, hay que revisar. No sé si me va a entender. Muy bien, entonces eso es lo que le quería contar. Entonces estábamos orando por esta persona, pero totalmente amargada por el Señor. Y yo digo: ahí realmente no hay mucho que yo pueda hacer. No hay mucho. Está amargado contra los pastores. A fulano de tal, ese es aquí. Fulano de tal, a peor. Y solo porque yo estaba ahí, si no también yo me hubiera ido en la lista, ¿va? Y fulano de tal, y ala, hermano, contra todo. Nadie es perfecto. Y claro, nadie es perfecto, pero en ningún lugar. Y la iglesia tal, ay Dios. Y la iglesia tal, ay Dios. Yo le doy clases al pastor de ahí, ay hermano. ¿Y cómo podemos restaurar a ese caído? Solo orando. Está muy difícil que uno pueda hacer algo, hermano, porque uno le quiere explicar una cosa y por otro lado le sale él. Ahí solo orando. Pero algo hay que hacer por el caído. Para empezar, orar. Padre, ahora que me acuerdo, fulano de tal está alejado de tus caminos, Señor, y tan chulo que era, cómo servía en tu casa, Señor, cómo se involucraba en tu casa. ¿Qué le pasaría a ese Señor? Voy a orar por él. Entonces, si uno siente el deseo de restaurar a un caído, esa es una evidencia que su corazón nos está volviendo insensible y nos está volviendo religioso. No nos volvamos religiosos, hermano. Acordémonos del caído. Y hay otros casos en los que sí podemos hacer otras cosas. Hay otros casos, hay otras formas, ¿verdad?, en las que se puede hacer, aparte de orar. Uno puede, por ejemplo, llevarle una palabra de parte de Dios. Uno puede de repente mandarle un subtexto con un versículo bíblico, ¿verdad? Puede invitarlo a la iglesia, puede ayudarlo si tiene alguna necesidad, qué sé yo. Pero algo tenemos que hacer por el caído. No podemos dejar
al hermano, aunque sea su culpa, aunque él mismo se ha ido a meter a Jericó. Hay que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la gracia y la sabiduría de decir: Señor, restaura y ayúdame a ser parte de la restauración de este varón, la restauración de esta mujer. Ayúdame, Señor, yo quiero formar parte de ese proceso, y que nuestro corazón sea sensible para que podamos restaurar al caído. Amén. Dígale al Señor, pues levante su mano, dígale: ayúdame a ser sensible y ser un vaso para restaurar al caído. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. No nos volvamos religiosos. Y mire, y como le digo, a veces la gente misma el caído mismo, perdón, se pudo haber buscado el problema. Y uno podría tener la justificación y decir: pues él se lo buscó. Pero eso ya no nos toca a nosotros nos toca ayudarlo a levantarse. Amén. Muy bien, miremos otra evidencia del religioso para que no seamos religiosos. Mateo 15:8. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y mire lo que dice después todavía: en vano me rinden culto. O sea que si le hacen culto, y le hacen culto al Dios verdadero, pero se volvieron religiosos. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Aquí está hablando el Señor de los fariseos, saduceos, de los escribas, de toda la gente que estaba al frente de la religión judía en el tiempo que Él vino. Para ellos era esa palabra. Imagínense, hermano, si ellos, teniendo las promesas de Abraham y toda la cuestión, viniendo a esa religión, se habían desviado, se habían vuelto religiosos. Ahora, yo quiero que miremos aquí algunas evidencias del religioso. Una de ellas es que con los labios honra, pero su corazón está muy lejos del Señor. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros para ver si no hemos caído en religión es: ¿qué tan cerca estoy de Dios? No qué tan cultero me volví. Claro que el estar cerca de Dios, la evidencia es que uno va a querer estar en su casa, ¿verdad? Pero no es esa la pregunta. La pregunta es: ¿qué tan cerca estoy de Él? Cuando estoy en mi trabajo me siento cerca de Él. En mi casa me siento cerca de Él, o me siento lejos. Porque si me siento lejos, solo tengo el nombre evangélico, pero me volví religioso. Entonces tenemos que sacudirnos la religiosidad y decir: Señor, yo quiero estar cerca de ti, poderme recostar en tu pecho, así como se recostaba el apóstol Juan, Señor, ¿verdad? Qué chulada esa, hermano, poderse recostar uno en el pecho del Señor, ¿verdad? Como aquella mujer que no le importó un año de trabajo, costaba el perfume que lo derramó a los pies del Señor. ¿Qué me importa con tal de estar a los pies del Señor? Y hay un grupo musical que acaba de sacar un CD muy bonito, pero me gusta uno de los cantos que dice: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Mire qué chulada esa de coro, hermano. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Entonces la pregunta es: ¿hace cuánto que no has ido a los pies del Señor a derramar tus lágrimas? Pues entonces te volviste religioso, estás seco. El Señor no quiere gente seca, quiere gente que esté constantemente entusiasmada por abrazarlo, por disfrutar de su presencia, por meterse a su recámara.
¿Está conmigo, hermano? Me acuerdo de un hermano que cuando dirigía preguntaba, y como preguntaba mucho, algunas veces a mí hasta ya no me gustaba, porque constantemente decía: ¿hace cuánto que no derramas tus lágrimas delante del Señor? El hermano tenía razón, lo que pasa que en cada culto lo repetía, ¿verdad? Por eso ese era el problema. Pero sí tenía razón. Uno se debería revisar ¿hace cuánto que no derramo mis lágrimas delante del Señor? ¿Hace cuánto que no siento ese toque del Espíritu, ese fuego ministrando mi vida? ¿Qué tan lejos me siento de Dios? ¿O qué tan cerca va a terminar la diferencia entre si soy religioso o no? Diga conmigo: no a la religiosidad. Quiero estar cerca de Él. Amén. ¿Cuántos quieren estar cerca del Señor? Dígale pues: Señor, yo quiero estar más cerca de ti, o sea, más cerca de tu presencia. Quiero sentirte, Señor, en mi corazón. Quiero sentir, Señor, que tú estás conmigo en todo momento. Gloria a Dios. Denle otro aplauso al Señor, hermano. Bendito Dios. Ahora, el problema de la religión es que también se va para los púlpitos la religión. Y desde los púlpitos se empiezan a enseñar cosas contrarias al espíritu de la palabra. Porque la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. La palabra de Dios, para poderla entender, hay algunos requisitos. Uno de ellos es el amor por la verdad, amar la verdad. Otro de ellos es que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque el Espíritu Santo es el que revela la palabra. Ese es un requisito tremendo, porque la Biblia es el único libro que cuando uno lo lee el autor le puede soplar, ¿verdad? La Biblia, el mismo autor. Y otros requisitos son los contextos, porque texto sin contexto, puro pretexto. Así decía mi pastor hace muchos años: texto sin contexto, puro pretexto. Entonces, amor por la verdad, que el Espíritu Santo revele y entender los contextos. De esa manera uno va a poder sentar una doctrina, uno va a poder decir: así es la cosa. Porque si no, entonces uno va a agarrar una parte de la Biblia y va a poner una doctrina, pero toda chanfleada. Si no tiene estos principios que le estoy diciendo. Hay otros, pero estoy diciendo entre los más importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, no usará la mujer traje de hombre. A partir de ahí sacaron un precepto humano en base a algo que está en la Biblia. Entonces había que preguntar si hay amor por la verdad, si el Espíritu Santo lo reveló y si hay contexto. Porque, hermano, en primer lugar, si nos vamos al contexto, ¿qué traje usaba el hombre cuando se escribió eso? No era el mismo que está usando ahora. El traje del hombre se parecía más al traje que usa la mujer ahora. Entonces no hay contexto. ¿Me voy a entender? Muy bien. Otra cosa, si hablamos de los términos espirituales y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude ahí lo que está diciendo es que lo que le toca al hombre, le toca al hombre, lo que le toca a la mujer, le toca a la mujer. El hombre no debe de usar traje de mujer, ni la mujer traje de hombre. Entonces, por ejemplo, en un matrimonio, cuando la gallina es la que canta, la mujer se está poniendo traje de hombre. Ahora se puso la cosa dura, ¿va? Aunque tenga la falda larga, sí, pero hay matriarcado. Entonces se está usurpando el lugar del hombre, se está poniendo el traje del hombre. Qué tremendo, ¿va? Eso es usurpar. Y como en el caso de lo que yo le he enseñado
que de los 5 ministerios el único que no puede ejercer la mujer es el apostolado, porque requiere tener autoridad. Qué tremendo eso, hermano. Muy bien, entonces, ya hablando de los niveles espirituales, ya hablamos de lo contextual y hablamos de lo espiritual, ¿verdad? Y ahora sería el amor por la verdad. Entonces miremos la verdad. Hay pantalones que no son de hombre, no tienen zipper y son de color rosado. Esos son pantalones de mujer. Entonces no usará la mujer traje de hombre. No se ponga ese pantalón, pues, porque va a parecer mujer. Entonces ahí sí, porque acuérdese que hay el enemigo está metiendo una moda de que digamos, dentro de los gays, las lesbianas, los homosexuales, también están los que se cambian de ropa, que se visten como mujer, mujeres que se visten como mujer, como hombre, y hombres que se visten como mujer. Entonces ahí es amor por la verdad, que era el mensaje profético que el Señor nos estaba dejando ahí, que iba a haber una influencia de espíritus inmundos, en el que el hombre iba a querer parecer mujer y la mujer iba a querer parecer hombre. ¿Está conmigo? Entonces viene el religioso, y como lo agarró sin contexto, sin revelación y sin amor por la verdad, y entonces le dice a la mujer: no se ponga pantalón. Le puso un precepto humano basado aparentemente en la Biblia, pero fuera de lo que el Señor anhela. Entonces tenemos que tener cuidado con los preceptos humanos, hermano. Y dice que estos preceptos humanos los pusieron como doctrinas. Y doctrina quiere decir una forma de vida. Entonces les enseñaron a vivir conforme el humano quiere. Por eso yo le decía que una de las definiciones de religión es el hombre guiando al hombre según sus creencias. Y nosotros no. Mire, yo no lo puedo guiar a usted según mis creencias. Por eso cada vez que nos paramos aquí, temblamos delante de la presencia del Señor, para no trasladarle nuestros conceptos, sino trasladarle el sentir de lo que Dios anhela para nuestra vida, hermano. Cómo Dios quiere que caminemos, cómo Dios quiere que estemos delante de Él. Eso es una verdadera doctrina, cuando no es un precepto humano, sino que es la revelación de la palabra, cuando es el deseo de Dios trasladado, fundamentado en la palabra, pero con el espíritu correcto. Amén. Muy bien. Entonces se desvía muchas veces la cuestión de la doctrina, cuando el hombre empieza a meter sus propias opiniones. Por eso, hermano, ahora en el internet, en el YouTube y por todos lados, en el Facebook, aparecen a veces cantantes y diciendo: yo opino. Un chapulín colorado parece, ¿verdad? Yo opino, porque dando sus opiniones, ¿verdad? Yo opino, y dan sus opiniones sobre todo lo que le preguntan, pero no ponen fundamento bíblico. Y no podemos estar guiando a la gente en base a opiniones, sino en base a la palabra y el espíritu de la palabra. ¿Está conmigo, hermano? Entonces el religioso pone como doctrinas preceptos de hombres. Otra que antes era un precepto era que en el culto no se debía de aplaudir, ni chiflar, ni gritar, ni danzar, porque había que hacer las cosas decentemente y en orden. Sí, pero no se leyeron toda la revelación que el apóstol Pablo está dando ahí. Él está hablando de los dones, él está hablando de los cantos, de los himnos espirituales, él está hablando, y entonces al final dice: pero todo esto hágase. ¿Qué es hágase? Que se haga. Lo único que hay que hacerlo en orden, pero no está diciendo que no se haga. Entonces, ¿qué tenía que ver gritar con orden? Nada.
Lo único que hay que gritar cuando hay que gritar, eso sí es orden. Lo único que hay que danzar cuando hay que danzar, eso sí es orden. Que ni modo que se va a poner a danzar ahorita, no, ahorita es la hora de la palabra. Hay que profetizar cuando hay que profetizar. Para todo hay tiempo. Eso es orden. Entonces, cuando se le quitó el espíritu de la palabra, limitaron al pueblo para que el pueblo alabara a Dios con libertad. Y el Señor, si le gusta que se le alabe con libertad, vaya a preguntarle a Pablo y Silas allá en las cárceles de Filipos, si ellos cantaron suavecito o cantaron duro. ¿Cómo cantarían esos siervos de Dios que se rompieron las puertas de la cárcel, hermano? Dice que todos los presos los oían. Entonces no cantaban alabaré, alabaré, alabaré. Ellos no cantaban así. Ellos cantaban: diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Si todo el mundo los oía. Entonces tenemos que entender el espíritu de la letra para no poner preceptos de hombres. Entonces aquí ya vimos dos cosas del religioso, ¿verdad? Número uno, que su corazón está lejos del Señor. Y número dos, que pone preceptos humanos para limitar a la gente. Pero le decimos no a la religión, ¿verdad? Diga conmigo, no a la religión. Mire este otro, Mateo 15:5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre. Ya se fue el tiempo, ¿verdad? Todavía tengo unos minutitos. Cualquiera que diga a su padre o a su madre: es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Mire qué cosa. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Entonces terminaron invalidando la palabra de Dios los religiosos, hermano. Pero aquí yo quiero que vea que lo que estaban diciendo los líderes religiosos era: mire, si usted va a traer la ofrenda a la iglesia, no importa si ayuda a su papá o a su mamá. Si usted trae la ofrenda a la iglesia, no importa si le dio gasto a su mujer. Tráigala, tráigala. Fíjese qué cosa, hermano. Porque acuérdese que se habían convertido en amantes del dinero los fariseos y habían empezado a poner doctrinas, preceptos. Y una de las cosas que ellos estaban motivando a la gente es: mejor ofrenda y no ayude a sus papás. Mejor ofrende y no ayude en su casa. Entonces el religioso, mi hermano, muchas veces parece el gran cristiano porque da en la iglesia. Gloria a Dios por eso, hay que dar. Porque si no da en la iglesia también hay problema, ¿verdad? Ese es otro tema. Hay que darle a Dios. Si el Señor mismo dijo: hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahí lo que estaba diciendo es que también es válido pagar impuestos. Porque cuando se le da al César lo que es del César son impuestos. Vaya, entonces, ¿pero qué habían hecho los religiosos? Le habían dicho: no hay problema, si no ayudas en tu casa, no hay problema. Entonces hay gente, hermano, que da, pero no da gasto en su casa. Que da, pero no ayuda a sus papás, aunque sea para las aguas, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Hay que dedicarle tiempo a Dios, pero también hay que dedicarle tiempo a la familia. ¿Está conmigo? Si no, nos volvimos religiosos. No, hermano, eso de ir a las piscinas es pecado. ¿Quién dice? Si tiene dinero para ir, vaya. Ya diezmó, ya ofrendó, ahora vaya a darse la grande usted también. ¿Se me voy a entender? No, hermano, eso es pecado. No, no es pecado.
Ahorita para las Semanas Santas, que yo le digo que no debería de ir porque hay mucho bolo y mucha contaminación, y además está el retiro, ¿verdad? Pero de ahí usted, hermano, sí es válido dedicarle tiempo a la familia, tiempo a los padres, sí es válido, hermano. Mire, hay gente, hermano, que en la iglesia muy colaboradora, que hermano, que mire que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, gloria a Dios, y no le compra zapatos a su mujer. ¿Está conmigo, hermano? La iglesia es importante, pero también la atención a los nuestros es importante. El religioso descuida a los suyos. Ahí está en la iglesia, culto y culto. Está bueno, insisto, hermano, hay que venir a los cultos y esa es una evidencia de que amamos a Dios, ¿sí o no? Pero también el venir a los cultos debería de dejar algo en nosotros. Y de nosotros deberíamos de ser de bendición para los nuestros por lo que hemos recibido en la casa de Dios. No deje de ser de bendición para los suyos. Que su familia, mire, una de las cosas que yo no quisiera es que mis hijos odien el ministerio. Yo he tratado de que mis hijos vean, aquí está mi esposa, que mis hijos vean que servirle a Dios vale la pena. Yo no digo, hermano, mis hijos, que no hay de comer, siempre hay que comer. Y Dios nos ha bendecido. Y cuando tenemos la oportunidad de echarnos un colacito, nos lo echamos. Pero sí les digo, solo acuérdense que esto el Señor nos los ha dado. Entonces imagínense que el niño hermano, le presentemos a un Dios que nunca suple sus necesidades. Entonces tenemos que tener ese cuidado también, de cuidar, de honrar a los nuestros, honrar a los padres, los esposos honrando a sus esposas, las esposas honrando a su esposo. Y esto es bien importante, hermano, porque las mujeres que están casadas tienen que, dice la Biblia, el apóstol Pablo, la casada preocúpese de cómo agradar a su marido. Hermano, pero hay culto, sí, está bueno, véngase al culto, pero déjele dado de cenar a su esposo. ¿Está conmigo? Ahora sí come tarde, entonces le diga, me esperas, papadito, ahí te voy a llevar de la refacción de la iglesia, te voy a llevar, ¿verdad? Si come tarde. Pero el punto es el siguiente: no descuidemos a los nuestros. Que nuestros hijos conozcan que tenemos un Dios grande, que nuestra esposa disfrute también la bendición de Dios, que nuestros padres también disfruten la bendición de Dios, que podamos disfrutar lo que el Señor nos ha dado. Si ya dimos a Dios lo que es de Dios, también que ellos tengan lo que es de ellos. Amén. No a la religiosidad. El religioso descuida a su familia, pero el que ama a Dios de todo corazón, también eso sirve de bendición para su familia. Amén. Miremos un último, ya lo dejo en paz, si me ayudan con el piano. Marcos 2:18. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Entonces yo lo que digo aquí es: si ellos están ayunando, ¿qué? Calla la boca. Ah, porque yo ayuné. ¿Y por qué usted no ayuna? Pues ese es el rema suyo, no es el del otro. Que puede ser, hermano, mire, incluso me recuerdo yo que cuando empezábamos la iglesia, una vez invitamos un ayuno y una persona se me acerca preocupada y me dice: hermano, fíjese que no voy a poder ayunar, no sé si puedo venir al ayuno así porque no voy a poder ayunar. Y me explicó las razones, estaba sometido a un tratamiento, no podía ayunar. Yo le digo: no, coma y después se viene. ¿Y qué van a decir los demás? ¿Y acaso le vamos a andar contando a los demás, pues?
me voy a sentir culpable, acusado. No. Y los demás vinieron en ayuno, ustedes van a ayunar. Pero usted sabe por qué no puede venir en ayuno. Ahora, si puede venir en ayuno y no viene, pues la única persona que se debería de revisar es la que no vino en ayuno, ¿verdad? Pero el punto es aquí: el religioso se vuelve en juez de los demás. ¿Y usted por qué no hace eso, hermano? ¿Y usted por qué no hace lo otro, hermano? No, pues yo tengo que ver si lo hago yo. Y los demás, que el Señor los vaya ministrando y tocando y ayudándolos también a ellos a hacerlo. Pero yo no me puedo convertir en juez de los demás. Amén. No nos convirtamos en jueces. Si Dios le llamó a ayunar, ayune. Gloria a Dios. Y si no le llamó a ayunar, pues no ayune. Pero no juzguemos a los demás. Pero hay algo que le quería decir, hombre, porque no quiero desaprovechar la oportunidad. Vamos a ver. Este es rapidito, mire, Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, mire cómo regañaron a un apóstol a otro apóstol, delante de todos. Y hay gente que le reclama al pastor y dice: pastor, eso lo hubiera dicho en secreto, no lo hubiera dicho en público. Entonces uno le tiene que decir: me lo dije en público para que otros también aprendan. Entonces dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Entonces aquí Pedro se estaba volviendo hipócrita. Evidencia de un religioso: se vuelve hipócrita. Aparenta una cosa con los hermanos, pero su realidad es otra. No nos volvamos religiosos, hermanos. Diga al que está a la par suya: no te vuelvas religioso. Lucas 13:14. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados, y no en día de reposo. Mire, hermano, el otro recibiendo una gran bendición de Dios, le acababan de sanar su mano, y el otro diciéndole que limitándole la bendición. Entonces, ¿sabe qué es el problema de un religioso? Ni se mete, ni deja que otros se metan. Y con esto se va a terminar.